Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta mesa redonda sobre la nueva agenda de las cumbres América Latina, Caribe, Unión Europea, que sin lugar a dudas va a ser la mejor mesa redonda de toda la conferencia. No solo porque la modere yo, y recordar aquello de que Fray Modesto nunca nunca llegó a deán, sino también y sobre todo y básicamente por las personas que integran esta mesa. Y no solo, valga la redundancia del no solo, porque la calidad de los mismos es insuperable, sino también porque es la primera y creo que la única en la cual el equilibrio, la minusvaloración de género es ampliamente superada. Dicho esto, me corresponde en primer lugar presentar a los tres integrantes de la mesa, de izquierda a derecha y que sin que esto suponga ningún desdoro en ninguna de las direcciones, solamente una direccionalidad en la presentación. En primer lugar, Benita Ferrero-Waldner. Benita Ferrero fue ministra de Relaciones Exteriores de su país natal, que es Austria, y también fue comisaria de Relaciones Internacionales de la Unión Europea y en este puesto ocupó y se ocupó básicamente con una dedicación realmente asombrosa de las relaciones entre Europa y América Latina. Y probablemente por eso, pues hoy presida la gran fundación que tiene o que impulsó la Unión Europea a partir de la última cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe, celebrada en Madrid en 2010, la Fundación Unión Europea, América Latina, la Fundación EULAC, y también preside esta fundación con base en Alemania, y también preside otra fundación con base en Madrid, que es la Fundación Euroamérica. En segundo lugar, tenemos a Soledad Alvear, que también fue ministra de Exteriores de su país, más ministra de Justicia, más ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer. Todo esto, por supuesto, en distintos periodos, en una larga trayectoria política que la llevó, entre otras cuestiones, a ocupar la presidencia de su partido, la Democracia Cristiana Chilena, un partido que integra desde el fin, o inclusive desde antes del fin de la caída de la dictadura de Pinochet, la Concertación, que es una alianza de partidos de centro y de izquierda, en el cual la democracia cristiana es evidentemente uno de los pilares fundamentales, y también en su condición de política de primera línea en su país, fue precandidata a la presidencia en unas elecciones internas bastante reñidas, con la que fue finalmente la presidenta de Chile antes de Sebastián Piñera. Y por último, Juan Pablo de la Iglesia, que no fue ministro de Exteriores de España, pero sí fue secretario de Estado de Iberoamérica y de Cooperación. Juan Pablo, a diferencia de Soledad, no tiene una carrera estrictamente política, pero sí tiene una dilatada carrera diplomática en el Ministerio de Exteriores español. Ha sido, entre otros cargos, embajador en Guatemala, ha sido embajador en México, ha sido embajador en Polonia, ha sido embajador en misión especial para operaciones de mantenimiento de la paz y también para la coordinación de las relaciones con los países europeos limítrofes. Y, por último, fue el embajador representante de España en Naciones Unidas. También ocupó la Secretaría General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESI, convertida luego en AECID. Y este crecimiento de una letra supuso también crecimientos importantes en la actividad de la agencia, crecimientos importantes que veremos cómo quedan después de los ajustes a los cuales se verá sometido en este y en los siguientes ejercicios. Pues bien, el tema de la mesa redonda que nos ocupa es la nueva agenda de las cumbres América Latina, Caribe, Unión Europea. En realidad
el título correcto de las cumbres actual es Unión Europea-CELAC, el último gran invento, y lo de gran entre comillas, a la vista de lo que puede ocurrir en el futuro de las naciones latinoamericanas, teóricamente en su ejercicio voluntario de diseñar libremente su propio destino. Hasta ahora, y a diferencia de ocasiones anteriores, precisamente este punto, la incorporación de la CELAC a las cumbres con la Unión Europea, en vez de impulsar las cumbres, lo está retrasando, toda vez que no tenemos un documento preparatorio como declaración final, cosa que sí había ocurrido en ocasiones anteriores, y esto de momento es responsabilidad prácticamente exclusiva de la CELAC. El problema de la CELAC está, de alguna manera, en su débil conformación y en la debilidad en cuanto a los objetivos fundacionales de la misma, pero no me voy a extender al respecto. Solamente plantear que esta próxima cumbre América Latina-CELAC, a celebrarse a comienzos del año próximo en Santiago de Chile, tendrá que enfrentar importantes retos y desafíos. Importantes retos y desafíos que surgen, de alguna manera, de la concepción inicial que dio lugar a estas cumbres cuando emergieron en la última década del siglo pasado, y es la posibilidad, o era la posibilidad, de construir una gran alianza estratégica entre estos dos grandes bloques regionales, América Latina por un lado, Europa por el otro, una gran alianza estratégica basada en la existencia de valores comunes, valores que nadie discute, pero que, sin embargo, nos han llevado no demasiado lejos, sino más bien poquito cerca. Y el problema es cómo desandar lo andado para que ese poquito cerca pueda convertirse en el futuro en un largo camino a recorrer en conjunto. Pues bien, para dilucidar estas y otras cuestiones vinculadas al futuro de una relación que es importante, como de la relación entre Europa y América Latina, pues tenemos a estas tres grandes personalidades que nos ocupan o que nos acompañan en la tarde de hoy. Y, en primer lugar, entonces, le doy la palabra a Benita Ferrero, señalándole que su tiempo de intervención girará en torno a los 15 minutos, no más que 15 minutos, lo mismo que para el resto de los participantes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Naturalmente, aquí mis queridos colegas en la mesa. Me alegro muchísimo de ver otra vez, después de años, por ejemplo, la señora ministra, que era una gran amiga y naturalmente colega, Soledad de Alvear, naturalmente Carlos Malamud, y también Juan Pablo de la Iglesia, con el que también hemos trabajado muy bien. Bueno, habiendo dicho esto, en medias res, quisiera decirles que efectivamente, como primero secretaria de Estado de mi país para Relaciones Exteriores, después como ministra y finalmente como comisaria, he estado en todas las cumbres de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Por eso me atrevo a opinar algo. Mi primera reflexión es que yo creo que sí hemos hecho algo más que un poquito, como más o menos ha dicho Carlos, porque creo que tenemos que saber de dónde venimos. Somos ya nosotros una Unión Europea algo más cohesionada, aunque todavía nos falta mucho. Pero claro, por otro lado tenemos un continente de América Latina y hoy en día hasta el Caribe que naturalmente tienen muchísimo menos cohesión y son mucho más heterogéneos. Sabiendo esto, hasta así hemos pensado que tenemos que hacer esta asociación birregional estratégica. También sabíamos, yo creo todos, aunque con mucha ilusión y entusiasmo, que esto no se podía hacer de un día a otro, quiere decir 10 años, 20 años en una tarea tan grande. No son tantos años, me parece a mí por lo menos. Y mi tesis es que aunque haya un cambio de paradigma enorme, lo sabemos en el mundo, estamos en un mundo globalizado, naturalmente el mundo multipolar, que no había entonces, que naturalmente también entonces teníamos
un mundo mucho más asimétrico, la Unión Europea ahí arriba, América Latina un poquitín más abajo, pensábamos nosotros. Creo que hasta así, porque hoy en día han cambiado las cosas naturalmente muchísimo, mi tesis es Unión Europea y América Latina son aliados naturales. ¿Y por qué digo eso? Justamente por lo que ha dicho Carlos Malamud antes, que estamos anclados en una gran convergencia de valores y principios. Y por ende, que también tenemos, creo, las posibilidades de formar la mejor base para forjar una visión común con vistas también a una gobernanza común, que ahora es un poquitín a dónde vamos. Hasta a mí me gusta decir que América Latina es el extremo occidente. Y eso es un poquitín occidente y extremo occidente. Somos un poquitín nosotros. Ahora es verdad que había un cambio radical en todo, que naturalmente América Latina tiene hoy ya 2 países que forman parte del G20, que son muy importantes, los grandes países emergentes, China, India, ya no son solos, sino hay 2 países ya de América Latina, que son Brasil y México, y se nota naturalmente hasta en cada G20 que están ahí. También es verdad, como he dicho antes, estaba claro que América Latina siempre era muy heterogéneo y había 2, o hoy en día hay 2 clústeres, se podría decir, el clúster alrededor de México y el otro clúster alrededor de Brasil. Bueno, con esta idea, ¿qué habíamos tratado en el pasado? Habíamos tratado cuestiones como, primero, diría, la lucha contra la pobreza, porque siempre pensábamos que ese tema era tan importante, sabiendo que América Latina hoy todavía, aunque haya mejorado mucho, es el continente con más desigualdad. Y así, naturalmente, la lucha por más igualdad. Después, cambio climático, toda la cuestión de integración regional. Entonces nosotros, la Unión Europea, servía de buen modelo. Ahora también servimos de modelo como a veces no se tienen que hacer las cosas. También las lecciones están ahí. Después, toda la cuestión de cambio climático, se acuerda de Río y ahora justamente la conferencia de Río +20 y todo lo que salía de ahí. La cuestión de migración, todos los acuerdos de comercio que finalmente hemos podido hacer, Chile primero, México después, y después durante mi mandato hemos hecho, y me alegro mucho que eso haya sido posible, toda la negociación con América Central y también con los países andinos, pero ahí finalmente solamente resultaron 2 que eran capaces o querían venir con nosotros, que son Colombia y Perú. Y con Mercosur, desgraciadamente, estamos todavía ahí intentando negociar unos y otros, y hay naturalmente reticencias por ambos lados. Habiendo dicho eso, esos son de los temas importantes. Ahora, ¿cuáles son los temas importantes de hoy? Y creo ahí tenemos que ir para poder consolidar esta alianza. El título de la Cumbre de Santiago de Chile lo dice muy claramente. Dice que es la cumbre para un desarrollo sustentable o sostenible, promoviendo inversiones de calidad social y ambiental entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, y hoy llamados CELAC. Y allí entran muchas cosas. Toda la cuestión de inversión, por supuesto. Y son muy importantes estas cuestiones porque sabemos que crecimiento e inversión naturalmente están conjuntamente. Después, toda la cuestión de seguridad jurídica. Piensen un poquitín en la gran cuestión de expropiaciones. Repsol, Argentina, por ejemplo. Eso va a ser una de las cuestiones que vamos a tratar de forma quizá teórica, pero muy importante.
y naturalmente también la calidad social y medioambiental, porque son estas las calidades que creo que Europa todavía puede dar. Pero vemos también que hay naturalmente retos comunes que tenemos. Es verdad, como se ha dicho antes, que hoy en día tenemos la crisis profunda en Europa y América Latina, es más bien la solución o puedes contribuir a la solución. Pero también es verdad que si nosotros seguimos con esta crisis mucho más largamente, como hemos dicho antes, y se ha oído en la otra mesa, naturalmente puede azotar también a las economías latinoamericanas. Por eso pensamos que hay cuestiones que realmente son de interés común para ambos lados. Y pensando un poquitín en los indicadores que están en América Latina, diciendo, incluyendo un incremento en las exportaciones en un 23% en el año 2011, un aumento de la inversión extranjera directa, que son 153.448 inversiones frente a 120.000 en 2010, así como la reducción de las tasas de desempleo del 7,3% en 2010 al 6,7% en 2011 y una tasa estimada del 6% en 2012, niveles que no han sido vistos desde comienzos de los años 90. Entonces, creo que la cuestión de la inversión es una de las cuestiones céntricas y muy importantes. Y de hecho, CEPAL, naturalmente, nos dice con la mano elevada que podría haber riesgos también muy fuertes y, de hecho, se prevén unas disminuciones del crecimiento regional. Pero, ¿qué se puede hacer para prevenir esto de una forma o de otra? Yo diría especialmente algo que tenemos que aprender ambas partes. Es, por supuesto, innovación, es tecnología, pero también es en economía, productividad y competitividad. De eso tenemos algunos países en Europa que son más competitivos que otros. Es un poquitín el problema de Europa en este momento, pero hasta así Europa todavía es en total más competitiva que América Latina. Y en concreto creo, se trata de transformar y diversificar el patrón exportador más allá de solamente de las materias primas y aumentar justamente también la inversión en sectores intensivos de conocimiento. Esto creo que ayudará a mitigar la vulnerabilidad de la región a choques externos. Y creo que la Unión Europea para eso justamente podría ser un socio único para cumplir con estas tareas pendientes, incluyendo el fomento de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, como motores de una innovación económica. Y para la Unión Europea, América Latina y el Caribe representa naturalmente uno de los mercados emergentes claves y, por lo tanto, sigue ofreciendo un potencial enorme para empresas europeas. De hecho, la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, EU-LAC, que yo presido, es una fundación que intenta ayudar también a las pequeñas y medianas empresas, porque vemos que tenemos que penetrar en la sociedad civil. Y la sociedad civil estaba siempre un poco fuera, ¿no? Eran las cumbres arriba y la sociedad civil aparte. Hoy en día decimos sociedad civil, ¿quiénes son? Empresarios, aquí especialmente la pequeña y mediana empresa. Naturalmente todo el mundo académico, todas las universidades, pero también otras ONGs. Y si podemos ser una plataforma para ambos, entonces podemos empezar a realmente hacer cosas. Pero no solamente en teoría, sí vamos a debatir cosas, por supuesto en conferencias, en artículos, pero más que debatir, quisiéramos que realmente este entramado después vaya
hacia abajo y se pueda aplicar. Y ahí la aplicación justamente de todas las cuestiones de competitividad y productividad. Y tengo que decir que eso no va a ser fácil, pero yo creo que va a ser posible. Por ejemplo, tenemos hoy 2 socios estratégicos para esta fundación, que son uno, París, l'Institut des Amériques, donde hay una coordinación especialmente de universidades para la integración regional especialmente, pero después hay pequeñas y medianas empresas en Milán, donde van a intentar trasladar la idea de clustering, que ellos ya saben muy bien, por ejemplo, en toda la Brianza, a América Latina. Hay ya buenos ejemplos. Entonces, la idea de best practices, eso es algo que intentaremos hacer, algo que vamos a mostrar en esta cumbre. Y me parece que la cumbre de Santiago hace una cosa muy bien. Y es la primera vez que lo hace así, que justamente no hay todavía la declaración, pero vamos a tener una cumbre empresarial y una cumbre académica justo en la última semana antes de la cumbre oficial de jefes de Estado de Gobierno. ¿Por qué? Porque esto se introducirá en la declaración final. Por primera vez intentaremos ser quizá más prácticos. Vamos a ver si funciona. Pero yo creo esta nueva idea de hacerlo es excelente. Ahora yo podría decirles muchas cosas sobre esto, pero solo quiero añadir 2 cosas más. Otro elemento fundamental que puede dar mucho trabajo también a Europa, pero también es fundamental para América Latina, son las infraestructuras. Y ahí infraestructuras de carreteras, pero también de trenes y naturalmente también gasoductos, oleoductos, acueductos, y que van a dar trabajo a nuestras empresas, pero son fundamentales para el desarrollo de América Latina. Y lo mismo va con telecomunicaciones, y hay ya unas empresas latinoamericanas, son excelentes, son las dichas multilatinas, que ya van a ser también los counterparts, los socios de nuestras empresas. Entonces creo que con esta idea cambiamos algo, somos quizá más prácticos, más down to earth, pero quizá mejores para poder entrar en esta sociedad y para poder mostrar que sí somos socios naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Benita, y muchas gracias por haberte ceñido perfectamente al tiempo acordado. Soledad. ¿Está bien? Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes nos han invitado a participar en este encuentro fructífero y valioso. Saludar a Carlos, a Juan Pablo, Benita, que acompañan en esta mesa. Y decirles, en primer lugar, que yo soy una persona convencida de la relevancia del acuerdo entre Unión Europea y América Latina. Estoy convencida de eso. Estoy convencida que los valores compartidos, los principios, las raíces que nosotros tenemos, son claves para orientar principios y estrategias que debemos llevar adelante, incluso para abordar los temas nuevos y los desafíos actuales que la globalización impone. Efectivamente, vamos a tener en enero del 2013 la cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Chile. Es primera vez que vamos a tener una nueva entidad latinoamericana, CELAC, la cual Carlos no le tiene mucha confianza, parece, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Espero que esta no sea una vez más una forma de integración de América Latina fallida o incompleta. Pero en todo caso es una experiencia que une a los 33 países. Por primera vez ya no es un Mercosur o un pacto andino, sino que es una reunión de los 33 países. Y eso es una novedad.
A lo mejor somos culpables del atraso, pero también es bueno, creo yo, que lleguemos a las cumbres sin las actas o los acuerdos redactados, porque puede ser muchísimo más rico el poder tener, ¿no es cierto?, un diálogo fructífero que termine en las conclusiones de una cumbre, porque muchas veces el diálogo era fructífero, pero a veces las conclusiones eran otras, distintas, que se habían conversado y se habían negociado párrafo por párrafo. Creo que los temas, y lo decía Anita, que van a abordar la cumbre, tienen una importancia estratégica distinta. En la mañana escuchábamos la importancia que la cumbre iberoamericana, ¿no es cierto?, tenga, temas coyunturales específicos que pudiesen servir para dar legitimidad a las cumbres, que están bastante subvaloradas. Me acuerdo siendo canciller en una, no sé si estábamos juntas, Benítez, que vivimos en las paredes, no más cumbritis, sino solucionitis, porque en realidad hay tanta cumbre que la gente se pregunta, bueno, ¿y esto de qué sirve? Entonces, creo que así como la cumbre iberoamericana debiera tener temas específicos que pudiesen sacar una conclusión constructiva y de aporte para los países, creo que también debiéramos hacer lo mismo en el caso de la Unión Europea y América Latina. Y en ese contexto hay nuevos temas que están en la agenda con Europa con dificultades o sin dificultades, pero que son fundamentales para ambos bloques. Ya lo mencionaba, voy a solamente referirme nominándolos nada más. Centrar la atención en los temas de medio ambiente. Esto es clave. Las energías limpias, los transportes y el desarrollo urbano, las mayores transferencias tecnológicas asociadas a la inversión, con un fuerte componente de desarrollo de capital humano, que es algo para América Latina clave. Creo que también, y lo mencionó Anita, a veces que estamos muy de acuerdo, como siempre, que las inversiones latinoamericanas en Europa son también un factor importante, todavía incipiente, pero las empresas llamadas multilatinas comienzan a posicionarse en el mundo y pueden ser un factor de apoyo también, modesto por cierto, a la recuperación global de la economía. Muy modesto, pero un aporte al fin. De manera convergente también se van a realizar estas otras dos cumbres académicas, la empresarial, la de la sociedad civil, y creo que esto va a permitir, junto con esta cumbre académica sobre el espacio euro-latinoamericano de educación superior, también una futura cooperación en ciencia y tecnología. Creo que eso es clave, eso es fundamental. Uno de los aspectos que esta mañana también se mencionaba, la diferencia de patentes que existen en el mundo entre los países de América Latina y otros países. Bueno, es abismante. Pero ahí también tenemos una tarea conjunta que realizar de extraordinaria importancia. También, fruto, yo diría, de la situación agravada que existe en estos momentos, y del cual se ha hablado tanto esta mañana, yo creo que también es bien importante acordarnos que los acuerdos que se han logrado, no son muchos aún, pero con México, con Perú, con Colombia, con Chile, bueno, son acuerdos que permiten no solo un intercambio comercial con aranceles, que es normalmente lo que se piensa en los tratados de libre comercio. Estos son acuerdos de asociación política y acuerdos de cooperación. Y en ese contexto, a mí me parece, sobre todo en este mundo tan cambiante, que el acuerdo de asociación política, que nos pueda permitir juntos ser actores globales en este mundo, es de gran importancia. Es de gran importancia. No miremos solo lo económico, no solo el intercambio económico. Me tocó, cuando fui canciller, ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un momento muy complejo, en el momento en que se resolvía si se apoyaba o no la resolución de Estados Unidos, la 1441, no me voy a olvidar nunca, sobre el tema de Irak. Pues bien, allí Chile tomó una posición, quiero decirle, junto con México, los dos países de América Latina, igual.
que fue una decisión difícil para ambos países. Sabemos la cantidad de kilómetros, ¿no es cierto?, que tienen en común y frontera Estados Unidos y México. Y en el caso de Chile, país chiquitito, habíamos tenido 15 rondas de negociación para lograr un acuerdo de Estados Unidos-Chile. Entonces, nosotros habíamos terminado de trabajarlo en inglés, estábamos en la etapa de traducción al español para luego someterlo a ambos congresos. Y la verdad es que justo viene y entramos en ese minuto nosotros al Consejo de Seguridad. Y bueno, nos hacían saber, por cierto, el disappointment que iban a tener con nuestro país, dependiendo de qué es lo que resolvieran. Y por cierto, esto generó un debate en Chile, que cómo íbamos a arriesgar la situación de Chile, en fin. Bueno, finalmente nosotros dijimos no a la guerra y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y quiero decir que al final del día yo creo que los países se hacen respetar cuando son capaces de ser coherentes con los principios que tienen, el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera. El respeto a los tratados internacionales, principios básicos, ¿no? Y cuando uno tiene esos principios claros, tiene la fuerza también para decir no. Yo recuerdo que después yo digo, ¿cómo sigo ahora con Estados Unidos? Y me fui a Estados Unidos, hablé con Colin Powell, que es un gran amigo mío hasta el día de hoy, y me dice, mira, yo no me voy a mover nada. Si tú consigues los votos en el Congreso de Estados Unidos, vamos. Bueno, era algo bien difícil. Chile es un país chiquitito, trasladé a cuántos chilenos podía hacer aporte en el Congreso norteamericano con sus representantes y sus senadores. Y bueno, cuento corto, el no lo dijimos en el mes de marzo y en el mes de junio estábamos firmando el acuerdo entre Estados Unidos y Chile. Sin perjuicio que ambos acuerdos fueron tramitados por nuestro país en conjunto, sin lugar a duda, y un ejemplo lo va a graficar en el caso de Chile, y el embajador nuestro que nos acompaña, Sergio Romero, era entonces senador y se recordará muy bien, que llevamos al Congreso Nacional para su acuerdo, ratificación, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo sacamos, a tablero vuelto. Y estábamos en ese proceso de negociación con Estados Unidos. Y me dicen, no se les vaya a ocurrir traer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos al Congreso, porque ese sí que no sale. Quiero con esto decirles y reflejarles, en un estado anímico de parlamentarios de todos los colores políticos, la sensación de cercanía con la Unión Europea. La sensación de cercanía, que este era un acuerdo con países con los cuales tenemos comunidad de principios y de valores. Y no era tan así la mirada que se tenía con Estados Unidos. Más aún cuando había ocurrido lo de la guerra de Irak, que habíamos tenido estos puntos de divergencia. Pero vuelvo al punto. Si nosotros somos capaces de tener y reflotar y hacerlo con fuerza, imaginémonos nada más en el Consejo de Seguridad la fuerza que puede tener una voz de la Unión Europea, de los representantes permanentes de la Unión Europea, y los de América Latina, que no somos permanentes, naturalmente, ¿no? Pero juntando voces podemos tener una voz más potente en el concierto global que va a ser tan importante. Bueno, Europa no solamente es el primer mercado mundial y es el primer importador de alimentos del mundo, y quiero decirlo, necesita nuestras exportaciones, las exportaciones de América Latina. Y por otra parte, la cooperación que puede darnos en ciencia y tecnología. Estoy dando fundamentalmente mayor espacio, porque me preocupa sobremanera, a la educación superior, al cambio climático. Va a ser un gran aporte para Latinoamérica y estos temas están en la Cumbre de Santiago. Por eso yo estoy esperanzada. Contamos nosotros, los de América Latina, con recursos naturales, sustentabilidad ambiental, pero también ante la actual crisis europea, la estabilidad financiera, que es de verdad algo novedoso en América Latina, es también una contribución a la estabilidad mundial. Y algunos dicen, CEPAL, el Banco Mundial y otros estudios, que también incluso puede ser importante para la recuperación de Europa. Yo quiero ser bastante más modesta, no lo tengo tan claro, ¿no? Aquello. También la Unión Europea es el principal socio de América Latina en materia de inversiones, es el segundo socio comercial de América Latina, es el primer contribuyente de cooperación al desarrollo, con las críticas que se formularon esta mañana respecto de los países destinatarios de cooperación.
todo caso, debo reconocer que en el caso de Chile sí hemos podido tener, en el marco del 7º Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico, una parte de los cuales van a ser accesibles para programas universitarios en conjunto. Y es, creo, un ámbito en donde la expansión en cooperación puede ser extraordinariamente útil. Sí tenemos el problema, y quiero decirlo con mucha franqueza, que también se ha dicho aquí, de el proteccionismo de Europa en materia agrícola. Ese es un tema que yo no sé si actualmente, si se mira, puede ser revertido. Y esta era la gran piedra de tope cada vez que íbamos a la OMC. Era la primera división que existía, no solo en América Latina, sino en los países africanos, el bloque de protección de los países europeos respecto al tema agrícola. Y es la misma discusión que teníamos en Chile. Esta era la parte difícil de aprobar de los acuerdos. Me tocó a mí, y debo reconocer, entre otras, a Benita Ferrero, que me acompañó en esa ocasión, que me tocó las negociaciones con la Unión Europea, por eso soy algo apasionada en defenderlo, que culminaron en noviembre próximo, van a ser 10 años. Y Benita me acompañó cuando firmamos el acuerdo con la Unión Europea, en ese entonces conformada por 15 países. Y hemos dado también un paso importante al establecimiento de la denominada Asociación para el Desarrollo y la Innovación, que esto es entre la Unión Europea y Chile, que amplía nuestra cooperación a nuevos temas y la proyecta hacia nuestros vecinos. Se han reducido las exportaciones, naturalmente por la crisis, pero sigue siendo, en el caso de Chile, el doble de lo que teníamos antes del acuerdo con la Unión Europea. Sigue siendo el doble. Según un estudio del CELARE, que es una institución en Chile que se preocupa de las relaciones Unión Europea-Chile, nuestro país ha recibido de la Unión Europea en estos años cerca de $100 millones en cooperación no reembolsable, especialmente para innovación, ciencia y tecnología, desarrollo social, modernización del Estado y educación, que alguien decía en la mañana debieran ser como los focos fundamentales, porque si se mide en términos de superación de la pobreza o en términos de superación de la desigualdad que existe en nuestros países y también en Chile, bueno, claramente no sacamos buena nota, Pero permítame, para concluir, como soy una enamorada de esta relación y una persona que ha seguido muy de cerca, y ustedes comprenderán, aquí se decía, yo soy de la democracia cristiana, entonces rememorar y evocar las figuras de Truman, de Adenauer, de Gasperi, que fueron tan pionero en la construcción de esta Unión Europea, buscando esta comunidad de comunidades, esta búsqueda de la solidaridad entre las naciones europeas, que son un sueño para América Latina. Ustedes no pueden dejarnos atrás en este sueño. Nosotros nos ha ido mal en la política de integración. Ayer le comentaba yo al embajador, y con esto termino, me está mirando feo, Carlos, con esto termino. Ayer le comentaba al embajador que cuando me tocó culminar la negociación, Europa de los 15, me acuerdo que estaban los 15 cancilleres de los países de la Unión Europea, los 3 comisarios, y olvídense de mí, yo estaba al otro lado de la mesa sola, porque era Unión Europea-Chile, una situación bastante horrible. Bueno, y de repente miré hacia un costado y habían 11 cabinas de intérpretes. Entonces, en estos segundos que a uno le pasan por la cabeza, y después se lo comenté muchas veces a mis colegas de América Latina, cancilleres, estos países que han tenido 2 guerras mundiales en el siglo XX, que tienen 11 cabinas de intérpretes, que tienen culturas distintas, historias distintas, que han vivido situaciones muy límites, están sentados aquí y son una Unión Europea. Y yo estoy sola aquí, como país, cada uno negociando por su cuenta, en esquemas de integración que no han llegado, o en términos ninguna, o están en proceso de desarrollo, de repente cojean, se dan situaciones muy difíciles. De manera tal que esta comunidad de comunidades ha traído para Europa, y por favor, en esta situación económica que la graficaban también los economistas en el panel anterior, no olvidar que no solo son situaciones económicas las que unen. Esta Unión Europea ha traído una paz en Europa fundamental. Fundamental. El concepto de paz es un concepto que pareciera ser intangible, pero que en Europa
se conoce muy bien la diferencia de paz con otro Estado. Por ende, me parece a mí que los aspectos políticos, y por eso los destaco, son extraordinariamente importantes. Y para América Latina, un acuerdo de asociación política, no solo económica, política, obliga a que exista democracia y respeto a los derechos humanos. Por Dios que me gustaría que todos los países de América Latina suscribiesen acuerdos con la Unión Europea. Porque esto significa que si no hay democracia ni hay respeto a los derechos humanos, se acaba el acuerdo de asociación. Y eso es algo que para la región de América Latina es extraordinariamente valioso. De manera tal que, insisto, miremos más allá de la coyuntura económica, que es difícil, que es dura, y que cuando se ven los caminos de repente parecieran no verse, pero han existido muchas crisis en el mundo. Y finalmente se superan. Con Banco Europeo o sin Banco Europeo, se solucionan. Me olvidé decirle que nosotros tenemos Banco Europeo en Chile, pero esa parte me la quise saltar para no generar suspicacia. Nos permite tener una relación con los otros países de América Latina también. Pero termino ahora sí diciendo que valoremos lo que significa la Unión Europea. Y como representante de la América Latina, por favor, no nos vayan a defraudar en el acuerdo que para nosotros es, ha sido y seguirá siendo un referente. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Decirte que, aunque te has pasado algunos minutos, la verdad que tus mensajes finales bien valieron la pena y lo compensan sobradamente. Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar quiero, como todos los que me han precedido, agradecer a los organizadores el honor que me confieren al invitarme a participar en esta mesa con tan magníficos representantes y también a Carlos por sus amables palabras de introducción, ¿no? Veo que te guía más la amistad que el rigor. Y en cualquier caso lo que demuestra es que tengo más pasado que futuro, ¿no? Quizá era eso lo que querías destacar. Bueno, y quería, espero no defraudar, pero... El futuro da muchas vueltas. Espero no defraudar, pero quería advertir que hablo a título personal, aunque pertenezco y trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no estoy aquí para expresar, ni así se me ha pedido, la opinión oficial, sino expresar mis propias reflexiones, fruto de cuando, eso sí, desde la experiencia adquirida cuando tenía responsabilidades en este ámbito y luego del seguimiento que por mi propio interés he ido haciendo de las relaciones entre Europa y América Latina. Y querría hacer, y me satisface ver que al final va a ser una mesa que está muy de acuerdo. Porque yo quería hacer un planteamiento aterrizado, ¿no? Un planteamiento aterrizado. Si hablamos de agenda de cumbres, tenemos una cumbre en perspectiva y me gustaría plantear lo que considero que debería ser la mejor agenda posible para la cumbre en este momento, para la cumbre de Chile, a partir de sus elementos, digamos, estratégicos en la confección de la agenda, los objetivos que se persiguen y de los condicionantes, muchos de los cuales ya se han expuesto a lo largo de todo el día, los elementos que tácticamente aconsejan introducir y poner el acento en uno o en otro tema. Por lo tanto, para definir la agenda, lo primero que necesitamos saber es qué objetivos vamos a perseguir y luego ver cómo los adecuamos a la coyuntura. Y aquí creo que es obligado referirnos, cuando hablamos de los objetivos de la relación entre Europa y América Latina, obligado referirnos a la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de septiembre del 9, que es, desde luego no la última, pero una de las grandes contribuciones de Benita Ferrero a las relaciones Unión Europea-América Latina. Allí están los elementos fundamentales, actualiza una comunicación previa y, realmente coloca a velocidad de crucero la reflexión comunitaria sobre la Unión Europea y sus elementos sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y los elementos fundamentales, y esto ya es importante desde el inicio,
parten de la existencia de una alianza estratégica que se crea en el 99, pero que luego se traduce en términos políticos, primero en una asociación reforzada y luego en lo que se denomina en esa comunicación una asociación de actores globales. Y aquí el global es el término determinante porque es el que va a calificar el tipo de diálogo que en la comunicación se propugna que haya entre Europa y América Latina. Junto al diálogo global hay otros elementos en los que materializar esa asociación: la consolidación de la integración latinoamericana, la consolidación de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con las subregiones y los países y la adaptación, por último, de los programas de cooperación a la nueva realidad latinoamericana, entonces un poco más emergente que hoy. En definitiva, una actualización de los tres pilares tradicionales en los que se basan las relaciones de la Unión Europea con sus socios: el diálogo político, las relaciones económicas y la cooperación. Este esquema es el que se aplica y estos son los antecedentes que, junto con la coyuntura actual, van a condicionar la cumbre de Chile. Esto se materializa y es el vademecum de la reunión de Madrid, de la cumbre de Madrid. ¿Y qué es lo que hace la cumbre de Madrid en esos tres ámbitos? Bueno, en el ámbito del diálogo político global se produce una declaración y se produce un plan de acción. Bien, si nos fijamos en la declaración, vemos que en realidad el avance en el diálogo global es muy modesto. Es muy modesto, es una declaración esencialmente declarativa, en la que todos nos mostramos de acuerdo con que hay que controlar la proliferación, con que hay que defender los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hay dos puntos concretos en los que se da lo que podríamos considerar un mandato, que es la coordinación de posiciones en Naciones Unidas y el trabajo conjunto para la reforma de las Naciones Unidas. Bueno, aquí los resultados no pueden ser realmente más lamentables, ¿no? Porque, y hemos tenido un ejemplo hace apenas unos meses, la Unión Europea ha tratado en Naciones Unidas de obtener un estatuto de observador plus. Pues bien, el principal obstáculo, el principal oponente en esa discusión han sido los países del Caribe. Que, por cierto, estamos hablando poco del Caribe. Antes se decía esta mañana que hablamos poco de Centroamérica. Bueno, hablamos muchísimo menos del Caribe y es una de las incorporaciones determinantes. 16 votos en Naciones Unidas y además un grupo de países relativamente cohesionado, heterogéneo, y donde se producen algunas de las disfunciones comunitarias más graves. Pero bueno, para ir avanzando, resulta que viene de los países del Caribe, debo decir, con la indiferencia del grupo latinoamericano, del resto del grupo latinoamericano, la gran pelea que debe dar en solitario y que gana solo parcialmente la Unión Europea para haber reconocido un estatuto de observador que no se pretendía cambiar, pero una mayor facilidad de presencia en atención a la soberanía transferida que tienen las instituciones comunitarias. Y en lo que hace a la coordinación de posiciones para la reforma de Naciones Unidas, bueno, es un objetivo imposible. La Unión Europea está dividida en varios grupos y los latinoamericanos y del Caribe también están divididos en varios grupos. Brasil es candidato a permanente. Los caribeños defienden lo que se llama la posición del L69, que es un tipo de modelo. Costa Rica participa en lo que se llama el grupo de los Small Five, de los pequeños Five, que tienen otro punto de vista distinto. Y hay una posición global de los latinoamericanos próxima a la de un grupo de países europeos. Es decir, absolutamente ninguna coordinación a pesar del mandato. Y el otro tema era la coordinación en los grandes foros globales. Si Naciones Unidas es la política, el G20 es la gobernanza económica. Pues bien, no tengo más que recordaros lo que esta mañana se decía claramente. Al G20 los países van en representación de sus intereses nacionales y ni los latinoamericanos que asisten se coordinan, ni los europeos tampoco se coordinan. La Comisión dice lo suyo y los demás dicen lo que les parece oportuno. Y un último tema que también estaba en la declaración política pero que tampoco pasa a tener efecto es el de la financiación para el desarrollo. En definitiva, ahí sí que, más en Madrid que ahora, pero entonces sí que entre la comunicación y la cumbre de Madrid lo que se constata es que estamos, la Unión Europea en su conjunto y América Latina y el Caribe en el suyo, en puestos distintos y opuestos de esa bancada.
Sí hay, en cambio, en la parte del diálogo político algo en lo que se avanza y es muy importante y necesita continuidad, y hoy lo representa aquí Benita Ferrero, que es el hacer de ese diálogo político un diálogo inclusivo, no solo entre los actores oficiales, sino ampliarlo a toda la sociedad civil. Y la creación de la Fundación Unión Europea América Latina es, desde luego, un paso importantísimo en esa decisión. Una palabra sobre la consolidación de las relaciones y lo que supone la Cumbre de Madrid. La Cumbre de Madrid quizá aquí tiene su gran éxito. Se firma el acuerdo con Centroamérica, se firma el acuerdo multipartes con Colombia y con Perú, se relanzan las negociaciones con el Mercosur, se crea un nuevo diálogo político con el Caribe, que muchas veces se olvida también en los resúmenes, y en el ámbito de la cooperación, pues el plan de acción sí contiene medidas concretas de cooperación, aunque no cambia el tono paternalista del que esta mañana hemos tenido una magnífica expresión en alguno de los participantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que esto deja? ¿No? ¿Qué es lo que esto deja que es sobre lo que tiene que construir la cumbre de Chile? En el terreno del diálogo político lo que deja es una sensación de que quizá no se dan las condiciones para que progrese el diálogo político global sobre temas globales al que todos aspiramos y que queremos. Porque ambas partes estamos en un momento en el que evolucionamos más hacia la dispersión de posiciones que hacia la fijación de posiciones comunes. En América Latina la creación de la CELAC, desde luego, es un hito institucional importantísimo, pero la CELAC no borra, a pesar de que vaya a tener la representación, como dice su documento constitutivo, y la voz única de América Latina. Yo sí, debo decir que tengo curiosidad por saber cuál será esa voz única de América Latina cuando en temas globales como en temas particulares las posiciones son absolutamente diferentes. Y ahora, además, al superarse los antiguos órganos de coordinación, vamos a ver cómo se puede coordinar. El caso de Paraguay es un ejemplo típico de ahora mismo, ¿no? La posición en UNASUR ha sido distinta de la posición en la OEA. Y al final no acaba de saberse muy bien qué es lo que va a pasar en el marco de la propia reunión Unión Europea-América Latina, porque no hay una decisión definitiva acordada, supongo que para inquietud de nuestros amigos chilenos, en cuanto a cuál va a ser las modalidades de participación, cómo va a participar, qué va a hacer. Es decir, que si no hay concertación sobre crisis de estas características, ¿cómo podemos esperar una concertación sobre temas como el cambio climático, el desarrollo sostenible o los acuerdos comerciales? Al mismo tiempo, no podemos obviar que Brasil es candidato a miembro del Consejo Pleno Permanente del Consejo de Seguridad y tiene, y muy legítimamente, aspiración a ser un líder global. Los líderes globales tienen agendas propias, además de agendas compartidas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto nos supone una disfunción en el conjunto de la coordinación política regional, puesto que evidentemente los intereses, incluso en el marco regional de Brasil y de la isla de Granada, son radicalmente distintos? Pero lo mismo pasa en la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, y no me dejará mentir una vez más la Benita Ferrero, siempre hemos intentado coordinarnos y nunca nos ha sido realmente posible. Hablábamos de Naciones Unidas. Naciones Unidas, como todos saben, los países son de dos clases, somos todos iguales, unos más iguales que otros, pero además hay unos que son miembros permanentes y otros que no lo son, no lo somos. Y hay dos miembros permanentes europeos que tienen la obligación por el Tratado de Lisboa de de compartir con el resto de los países socios sus posiciones y buscar un acercamiento. Puedo aseguraros que esto no es así. Los P5 son muy celosos de sus privilegios y ni ayudarán a concertar ni participarán en ninguna reforma que les vaya a suprimir esos privilegios. Y luego en el G20 pues ocurre tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tanto los países invitados permanentes como España, como los países miembros por derecho propio desde antes, vamos con nuestros propios problemas y la Unión y las instituciones comunitarias tratan de hacer una síntesis y quizá por eso les escuchan mucho menos que a cualquiera de los otros participantes. Pero lo grave en este terreno, por lo tanto, la concertación política, yo creo que tiene el diálogo político de alto nivel tiene poco recorrido. Y el marco de relaciones que se trató de fortalecer
no puedo dejar de decir 2 palabras, Carlos, perdóname, sobre él. Me parece que es un marco, el que tenemos actualmente de relaciones entre Unión Europea y América Latina, incompleto, disfuncional y discriminatorio. Y es incompleto porque, bueno, lo tenemos bien montado en lo birregional, hay una Unión Europea y hay un CELAC magnífico, adelante, ahí no tenemos que preocuparnos, pero en el ámbito subregional tenemos un acuerdo de asociación con América Central, tenemos Cotonú, que nos cubre con los caribeños y con República Dominicana, tenemos el acuerdo multipartes, con lo cual, y ahí creo que deberíamos hacer una reflexión, hasta qué punto por nuestra insistencia no hemos contribuido la Unión Europea a la voladura o a la puntilla, según en qué momento del proceso queramos ponernos, del Pacto Andino. Bien es verdad que había empezado su implosión mucho antes, pero bueno, naturalmente ahora pretender, como la Unión pretende, que Ecuador o Bolivia se van a sumar, se van a adherir al acuerdo con Colombia o con Perú, es verdaderamente una irrealidad política y una imposibilidad práctica. Por lo tanto, ahí estamos en un callejón sin salida con esa región. Y en el ámbito del Mercosur, bueno, pues empujamos mucho, pecamos quizá de voluntarismo y ahí está el resultado. No se ha avanzado en estos años en lo que constituye el acercamiento convencional entre los 2 principales bloques y socios entre ellos. Por lo tanto, ahí también no hemos llegado al objetivo que perseguíamos. En el ámbito bilateral es todavía la cosa mucho más compleja. La Unión Europea tiene estatutos de asociación estratégica con 2 países, con México y con Brasil. Tiene luego un estatuto de acuerdo bilateral de tercera, ya no sé por qué generación vamos, la 4ª o la 5ª generación, con Chile y con Argentina. Pero claro, no puede ser estratégica y entonces es lógico que quienes no pueden alcanzar el estatuto estratégico se sientan frustrados y que todo se convierta en un juego de calificativos diplomáticos para tratar de acercarnos a una realidad que, cuánto lo siento, nunca va a poder ser. Esto no puede generar más que frustración. Luego hay países con los que se mantiene una relación obsoleta porque no están en ningún acuerdo multilateral o subregional y el suyo está a punto de concluir. Es el caso de Ecuador. Puede salir del SGP y en cuanto salga del SGP no habrá ningún tipo de acuerdo convencional que dé paraguas a la relación entre Europa y Ecuador. Lo mismo ocurre con Bolivia, lo mismo ocurre con Venezuela. Claro que después de esta pirueta del Mercosur, a lo mejor a través del Mercosur llegamos a tener un acuerdo con Venezuela. Es decir, es de una complejidad y de un solapamiento y de una falta de coherencia enorme. Y luego está la gran incoherencia. La Unión Europea es el único marco de relaciones que tiene con Cuba es la posición común. No hay ningún otro país del mundo con el que la Unión Europea tenga un marco parecido o la ausencia de un marco como es la posición común, que es naturalmente discriminatoria, miope, incoherente con el conjunto y que refleja una posición que contrasta mucho con el respeto, que respetar no es compartir, con el que América Latina trata en sus instituciones a Cuba. Como digo, respetar no es compartir y la Unión Europea parece que no, su sensibilidad no llega a estas distinciones entre el respetar y el compartir. Y el hecho cierto es que no existe ninguna relación convencional entre Cuba y la Unión Europea, aunque se han reanudado las relaciones de cooperación y hay algún tipo de contacto. Pero hasta el punto de que tiene que ser la propia Ashton, la propia vicepresidenta, quien quiera incluir el tema en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores ante la indiferencia de todos los países que parece que creen, y la verdad, esto sí que es un fallo serio de enfoque, parece que creen que puede, con esta actitud discriminatoria, mantenerse una relación estable y normalizada con el conjunto del continente. Y sobre cooperación, en definitiva, bueno, pues es evidente que las cosas tienen que cambiar, que la vía no es la de café solo para los pobres y para los demás nada, que hace falta adecuar los intereses y que hace falta entrar en un tipo de diálogo radicalmente distinto con los países de América Latina, que son donantes un poco vergonzantes en el sentido de que no se atreven a asumir los compromisos de los países donantes, pero están en condiciones de prestar una contribución eficaz a través de triangulaciones o en cooperación sur-sur o con asistencia técnica, no solo a los países de su entorno, sino a países mucho más necesitados de otras regiones del mundo. En conclusión, para un tiempo de incertidumbre y de cambio como el que vivimos, yo creo que la agenda
debe tratar, en primer lugar, de preservar lo que tenemos, que no es poco, a pesar de que el tono de mi intervención, bueno, que ha puesto el acento en lo que nos falta más que en lo que tenemos, pueda parecer lo contrario, pero tenemos que preservar y tenemos mucho. Pero tenemos además que no dilapidar el capital que se ha acumulado. Y esto nos exige ser rigurosos en la búsqueda de resultados concretos para la reunión. Y, por último, deberíamos tratar de evitar el generar frustración, críticas de la sociedad civil, críticas del alejamiento de este ejercicio de las necesidades reales de los ciudadanos. Por eso creo que la agenda se debería prestar atención a fortalecer, completar el esquema de relaciones subregionales y bilaterales de la Unión Europea y América Latina. Debería privilegiar los diálogos sectoriales, no solamente las 6 líneas del programa de acción, sino algunas de las que la ministra Alvear acaba de decir, la línea de justicia, la línea de la seguridad, la línea de la educación, pero con el objetivo no simplemente de establecer programas de cooperación unilaterales, sino de generar espacios. La generación de espacios de concertación ha sido fundamental para la construcción europea. El espacio de seguridad, el espacio de justicia, el espacio de educación. Bien, esto es lo que deberíamos tratar a través del estudio de estas líneas, aplicando además a ese objetivo una revisión de los distintos proyectos que en época de dificultades económicas habrá que, desde luego, afinar muchísimo más. La inclusividad me parece fundamental, tanto lo que ha señalado Benita Ferrero antes como Soledad Alvear ahora sobre las nuevas cumbres que van a hacerse, sobre la incorporación de la sociedad civil. Me parece un elemento absolutamente fundamental que los sectores sociales, la academia, los think tanks, los partidos políticos, los sindicatos, hasta los empresarios, participen, ¿por qué no?, en este ejercicio. Hay que revisar, desde luego, la cooperación y, por último, discutir de temas globales. Bueno, pues, ¿por qué no? Seguramente tienen que estar en la agenda, pero yo creo que importa más esos otros mensajes, ¿no? Está bien que hagamos una declaración política que marque, lo mucho que coincidimos en los grandes temas de la agenda global, pero es importante que solucionemos conjuntamente los problemas reales que tienen nuestras sociedades y que hagamos esto conjuntamente y antes que tratar de llegar a grandes conclusiones en temas globales donde la constatación es que ahora todavía pensamos todos de manera muy diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, como les había anticipado, hemos tenido 3 intervenciones de gran calidad, no solo porque ninguno de los intervinientes usó PowerPoint, lo cual se agradece considerablemente, sino también y sobre todo por su contenido que, pese a algunas diferencias de enfoque, pese a algunas diferencias de apreciaciones, en el fondo han sido claramente convergentes y estaban muy relacionados con el fondo de la cuestión, y es la validez y el peso que deberían tener las relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina. ¿Tenemos algo de tiempo para un debate? Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, enhorabuena. Creo que ha sido una mesa realmente espléndida y además complementa muy bien lo que se vio en la parte previa a esta. Es decir, primero hablaron los economistas, ¿no? Nos dieron su punto de vista y ahora entra de lleno, digamos que la diplomacia. Y a pesar de las complejidades de las cuales Juan Pablo de la Iglesia nos da una cátedra, y se nota que conoce al dedillo el tema, el discurso de la diplomacia es mucho más alentador que el de la economía, desde mi perspectiva, ¿no? Es parte de su oficio, sí, y también creo que tienen una visión a veces más integral, con todo respeto para los economistas. El diálogo político, pues ahí va, con sus limitaciones, pero ahí va, y va avanzando, y los avances no son menores. Nada más resalto, fíjense ustedes, incorporar para la próxima cumbre una con la participación de la sociedad civil y otra con el mundo académico, son 2 avances importantísimos. Seguramente van a ser sesiones muy críticas, pero de eso se trata, ¿no? Sobre todo, creo yo, la que pueda ser representativa de la sociedad civil, porque en la gran heterogeneidad de América Latina y el Caribe,
está la misma sociedad civil. ¿Quiénes representan a la sociedad civil de América Latina y el Caribe? Bueno, es que el espectro es verdaderamente amplio. Se pueden encontrar cualquier género de organizaciones y muchas de ellas con más de un grano de legitimidad. Y es que este es parte del problema. Alguien en la mañana, en ese discurso al que ya se refirieron, nos hacía ver, pero ¿cómo es posible que América Latina no se integre si es tan homogénea? Nada más se hablan dos idiomas. Perdón, pero lo más heterogéneo que yo conozco es América Latina y el Caribe. El grado de complejidad que representa la interacción con los países caribeños, por ejemplo, entre los mismos latinoamericanos, nos da una muestra clarísima de la trama tan compleja. Entonces, bueno, me parece que se apunta en la dirección correcta. Dos preocupaciones que simplemente apunto porque creo que es el momento quizá de atajarlas con mayor decisión que en el pasado. Yo creo que en las cumbres de la Unión Europea y CELAC, y qué bueno que se le dé la oportunidad a CELAC, como lo ha dicho muy bien la senadora. CELAC tiene que, tenemos que darle una oportunidad. Finalmente, yo estoy convencido que no va a ser el mecanismo ideal de integración, no tengo la menor duda que no lo será, pero va a ser un eslabón que va a contribuir, ¿no?, a limar algunas de estas problemas que otros mecanismos no han podido limar. Y ya se refería otra vez Juan Pablo al caso de Cuba, ¿no? Entonces, lo que se necesita es, en mi opinión, un alarde de tolerancia. Es decir, llevar la tolerancia al extremo para poder entender esta complejísima heterogeneidad. Si empezamos a poner restricciones con las cuales podemos estar de acuerdo, que haya democracia y derechos humanos, yo estoy de acuerdo, pero si eso lo ponemos de entrada como un dique, no estoy tan seguro que no acabe por convertirse en un obstáculo, a lo mejor no concebido como tal en un principio. Yo sería de la opinión de ser mucho más tolerantes en estas cosas, porque como bien se decía, no se trata de estar de acuerdo con ellas, pero el objetivo fundamental es lograr una mejor coordinación. Y luego, celebro también, y habría que agregarle los temas concretos. Ojalá en la cumbre puedan surgir otros temas específicos. Es que ese es el camino para allanar los obstáculos. Así como han puesto educación, como han puesto desarrollo tecnológico, como han puesto que son temas que están en la agenda social. Habría que pensar en algunos más, porque estas son las vías transitables, en mi opinión, para ir allanando algunos de los obstáculos. Pero la visión que nos plantean es muy completa y además yo me quedo con un sabor mucho más optimista que el que nos habían dejado hace un par de horas los economistas. Muchas gracias, Juan Ramón. Sí, vamos a tomar algunas preguntas y luego pasamos a las respuestas. Bien, me parece interesante y se ha hablado mucho de que hay que marcar una diferencia en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Es decir, hay que hacer una relación diferencial frente a las que se pueden tener con otros bloques económicos, con otros países. En ese sentido, cualquiera de los tratados de libre comercio que se firme entre la Unión y América Latina tendría que recoger esa diferencia. ¿Por qué? Porque América Latina, y voy a hablar específicamente, por ejemplo, el caso de Colombia, Colombia está firmando muchos tratados de libre comercio, los está firmando rápidamente, tratados de libre comercio con muchos países. ¿Cuál es la diferencia del tratado de libre comercio con la Unión Europea? Sería importante que en la negociación de ese tratado, pronto, menos rapidez y más énfasis en cosas como la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social. Es cierto que en esta negociación se sugirió una agenda alternativa por muchos países de izquierda europeos, por parte de sindicatos, por parte de la izquierda colombiana, que no fueron tenidos en cuenta. Y más allá de lo que hubiese demorado en la negociación, sí que habría sido interesante que ese tipo de asuntos se consideraran con más cuidado para marcar esa relación diferencial frente a otros tratados de libre comercio. Evidentemente, en este caso ya está firmado y yo espero que la Unión Europea imponga sus criterios de sabiduría y de responsabilidad social empresarial. Pero de cara al futuro sí sería importante que en las relaciones y en la firma de tratados comerciales se haga más énfasis en esa diferencia
normativa y en esa diferencia ética de las relaciones entre Unión Europea y América Latina. Eso es. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Quería pedirle a la senadora Soledad que, en contexto del discurso final que hizo sobre el tema de cooperación, que también lo hizo a dos niveles, a un nivel de América Latina y por otro lado América Latina con la Unión Europea, me gustaría que hiciera una apreciación personal de por qué en América Latina no existe esta empatía política, social y económica, porque usted habló con Daniel, ¿no? O sea, como que estaba... Disculpa, el micrófono está malo. Sí, no sé si puede... está medio malo. Ahora sí, parece que sí. Y nada, y eso, quería que usted hiciera pues una... Saca la mano del... Ahora sí. Y nada, y eso, que me hiciera una apreciación personal por el tema este de la cooperación en América Latina entre países. Si existe una empatía y si existiese, pues, a ver qué opina usted. Gracias. Sí. Señora ministra, estaba contando, en Latinoamérica y el Caribe hay 16 organizaciones internacionales. Según usted no cree, bueno, ya nos dimos cuenta que hemos fallado en la integración latinoamericana, poniendo el punto de vista sudamericano. Tenemos, por un lado, Mercosur, CAN, luego tenemos la UNASUR, luego estamos creando CELAC solamente para negociar con la Unión Europea y tenemos la OEA. ¿No cree usted que nos sobran organizaciones? Y en ese caso, ¿cuál tendríamos que eliminar? Porque yo siento que estamos repitiendo organizaciones una tras de otra y también para la señora presidenta de la Fundación está... Sí. CELAC se crea para negociar con la Unión Europea, pero a mí me encantaría, por ejemplo, ver en Santiago el próximo año no solamente la Unión Europea, sino a los demás países de Europa que no pertenecen a la Unión, como Suiza o Noruega, por ejemplo. ¿Por qué la idea de crear una organización para que negocie con la Unión Europea cuando la Unión Europea pudo haber buscado una organización un poco más estable, como por ejemplo la UNASUR, que trata de seguir el ejemplo de la Unión Europea, que se está formando un parlamento en Cochabamba, tiene una secretaría general en Quito? ¿Por qué la idea de tener que crear una organización de toda Latinoamérica cuando Latinoamérica no pide que la Unión Europea no venga sola, sino que venga con toda Europa? Esas son mis... Con 16 te quedas corto. La última, por favor. Dos cuestiones de mi parte. La primera, a nivel un poco latinoamericano, con la CELAC. Me preocupa, por ejemplo, el tema del financiamiento. Que después de la emoción, ahora nadie está como dispuesto a financiar la CELAC y hay bastante discusión sobre eso. Entonces quisiera saber un poco ustedes qué opinión tienen sobre eso. Claro, todos queremos que la CELAC funcione y como latinoamericano que soy me gustaría mucho verla funcionando, pero bueno, hay que poner las cosas también como son. Y a nivel de la relación de Europa, América Latina, especialmente este nuevo rol de la Fundación, ¿cómo, y quizás muy directamente a Benita y a Juan Pablo Iglesias, y por qué no también a Soledad, pero como es desde Europa, cómo ustedes ven este rol de la Fundación articulando sobre todo el espacio de la colaboración académica y este tema que usted hablaba de la innovación y del conocimiento, porque hay muchas trabas para esto y no parece ser fácil y quizás la Fundación pueda generar mucho este intercambio que hace de repente bastante falta, ¿no? Y quizás ayude mucho a algo que aquí tienen más claro y en América Latina no, como el tema de la investigación, que puede conducir, por ejemplo, a patente y a innovación. Bueno, muchas gracias. Gracias. In extremis y brevísima, una última intervención. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero es que sí, creo, comparto la opinión del compañero que acaba de decir, porque sí creo que existe un problema de priorización en lo que son las cumbres. El problema es del micrófono. Si lo apagas y hablas fuerte es mejor. Sin embargo, tanto ustedes en esta mesa
Muchas gracias. Vamos a hacer las intervenciones en orden inverso a la rueda anterior. Juan Pablo. Bueno, tengo la impresión de que no era yo objetivo de algunas de las preguntas, pero trataré de todas maneras de dar alguna respuesta. Empezando también por el final. Tanto la seguridad como las migraciones forman parte del diálogo estructurado entre Europa y América Latina. El diálogo de seguridad es de los que habría que retocar, porque ahora tiene una fórmula solo de diálogo en materia de lucha contra las drogas. Evidentemente, el problema es mucho más amplio y mucho más general. Habría que incorporar las drogas a un planteamiento más amplio, seguramente. Pero ya la Unión Europea tiene la experiencia del diálogo que está teniendo lugar en Centroamérica, con los países del SICA. Por lo tanto, ahí hay una posibilidad de incorporarlo dentro de las 6 líneas de trabajo que se marcaron en Madrid, que ojalá se amplíen también con temas tan sólidos como este. Pues desde luego ese sería muy necesario para responder a una preocupación que efectivamente es de las dos partes, ¿no? De quien la sufre y de quien querría ayudar a que aquello se resolviera. Y lo mismo ocurre con las migraciones, ¿no? Las migraciones es un diálogo difícil, muy a flor de piel, más importante para unos países que para otros, con dos ópticas muy distintas por los países receptores y por los países emisores de migración, en los que siempre se ha abordado de una manera políticamente correcta por las implicaciones que tiene a nivel de las vivencias personales y de los derechos de los ciudadanos que deciden emigrar y por todo lo que se mueve en torno al fenómeno migratorio. Y yo creo que no se puede hurtar el cuerpo a un problema de estas características, ¿no? Menos en un momento de crisis donde el enfocarlo de una manera coordinada entre emisores y receptores pues puede ayudar primero a una visión constructiva de las migraciones y del retorno y luego a una gestión ordenada tanto de la salida como del regreso, ¿no? Por consiguiente, a mí también me parece que efectivamente migraciones debería ver upgradado, ¿no? Un upgrading, sufrir un upgrading como tema en la escala de preocupaciones de los diálogos sectoriales de la Unión Europea. La Fundación y los temas de la Fundación, desde luego, los va a contestar Benita Ferrero mucho mejor que yo. Y la financiación de la CELAC, al no ser miembro, no sé cómo la vais a pagar. Sobran organizaciones. Yo creo que esto es un debate constante. En un mundo multilateral es evidente que si los países no podemos resolver los problemas por nosotros mismos, tenemos que asociarnos con otros para resolverlos, ¿no? Y que no te asocias con todos por las mismas cosas. La CELAC no se ha creado para negociar con América Latina. La CELAC es producto de toda una reflexión latinoamericana para la constitución de un órgano sin interferencias ajenas a la región de coordinación y de concertación política, y es heredera del Grupo de Río y es heredera de otros intentos previos. La OEA tiene otro marco. Ahí están los Estados Unidos y está Canadá y hay otros países observadores. UNASUR es solo la parte sur del continente, no toma el Caribe, no toma Centroamérica, no toca México. Mercosur son 4, el Pacto Andino son ahora 4, creo también. Es decir, cada organización tiene su ámbito, su razón de ser. Su eficacia es lo que marcará su supervivencia en último término, ¿no? Porque nadie mantiene algo solo por el placer de tenerlo. Yo no sé si sobran organizaciones o no sabría decirlo. Lo que desde luego sí es claro es que cada una de ellas responde a una necesidad y por consiguiente habrá que tratar de coordinarlas entre todas ellas. Y una última palabra sobre la cooperación y el clima que preside la cooperación sur-sur en América Latina, porque algo tuve que ver en este tema en el pasado. América Latina tiene una enorme capacidad de ayudar, ¿no? Lo está demostrando países como Brasil en África, donde está haciendo una política muy, muy importante de cooperación. Que se llama Sur-Sur, bien, pongámosle los nombres que queramos, pero es poner en conjunto medios para solucionar problemas que no suelen ser los dos, suele haber una parte más débil y otra parte más fuerte.
En el caso de Paraguay, por ejemplo, hay una triangulación entre Chile, algún otro país latinoamericano y España que está funcionando muy bien en materia de asistencia técnica. Las sociedades, dentro de su heterogeneidad, comparten problemas, ¿no? Y se han resuelto de una manera eficaz en algunos de los países que pueden prestar esta colaboración a los otros. Habrá que ir cada vez más amoldando estos planteamientos a los consensos internacionales. La cooperación al desarrollo, los objetivos del milenio, es un consenso internacional. Las acciones tienen, no digo que regladas sus pautas, pero deben seguir unas buenas prácticas, unos usos que han puesto en común y que comparten todos los países donantes. Yo creo que América Latina está a punto, bastantes países de América Latina, a punto de dar el paso, algunos ya lo han dado con su incorporación a la OCDE, que no al CAD, donde son observadores, pero sí de dar el paso a considerar, asumir la responsabilidad de ser donantes en el sentido de tener algo que ofrecer, dinero o capacidad técnica, a países que están en peores condiciones que ellos y que lo pueden necesitar. Por lo siguiente, yo creo que es una evolución natural en el progreso de los pueblos latinoamericanos. Gracias. Soledad. Muy corto, me voy a referir solo a los temas complementarios a los que aquí ya se han respondido. Una pregunta que tiene que ver con la diferencia de los tratados de libre comercio con los que suscribe países de América Latina con la Unión Europea. Yo creo que hay una diferencia muy importante. Y Chile ha suscrito muchos tratados de libre comercio, pero no son acuerdos de asociación estratégica, de política, cooperación y acuerdo de libre comercio al mismo tiempo. Entonces, la capacidad que se tenga en esa dirección es cuáles son los temas adicionales que se ponen en los énfasis de un acuerdo político y un acuerdo de cooperación. Es mucho más un acuerdo de asociación con la Unión Europea que un tratado de libre comercio. Eso hace una diferencia muy notoria. Nosotros tenemos acuerdos de asociación estratégica con la Unión Europea y con México. Esos son los acuerdos, los otros son tratados de libre comercio. Luego, respecto a la cooperación, yo coincido absolutamente en que en América Latina, algunos países, debemos estar en condiciones, y lo estamos haciendo, de hacer también cooperación triangular. Yo creo recordar que frente a la crisis de Haití, tan brutal, los primeros países que salimos fueron Brasil y Chile, que hasta el día de hoy tenemos nosotros fuerzas militares chilenas en Haití. Y no es porque nos sobren las cosas, sino que era tal el drama que se vivía en Haití, que a nosotros nos pareció que también teníamos que tender una mano amiga a un país que todos sabemos de las condiciones en las cuales vive. Entonces, creo que eso es fundamental también, es fundamental, lo mismo que en reforzamiento de temas institucionales. Estoy hablando de lo que se le pide a Chile normalmente, en temas de las reformas procesal penal, las reformas a la justicia, cómo crear organismos institucionales de fiscalización, etcétera. Yo creo que cada uno de los países a su vez puede aportar de otros ámbitos y además algo que es bien importante, aportar las cosas que no se deben hacer, que yo creo que es bien importante, nos equivocamos y esto no lo repitan. Yo creo que eso es bien valioso a su vez. Respecto a la cantidad de organizaciones, bueno, y aquí ya se ha respondido, es muy difícil para la Unión Europea el poder elegir UNASUR o poder elegir el Pacto Andino, ¿no? Porque no incluyen a toda la región. Es decir, la gracia de CELAC es que por primera vez están todos. ¿Va a resultar o no va a resultar? ¿Cómo se va a financiar? La verdad que no lo tengo tan claro. Pero es el primer esfuerzo, porque los otros eran esfuerzos parciales. UNASUR son los países de América del Sur, ¿no es cierto? Ahora se está formando la Alianza del Pacífico, los países que salimos al Pacífico. Entonces, creo que es muy importante el poder tener uno que agrupe a todos, al menos para un diálogo político, que creo que eso es bien importante.
Luego, respecto a la falta de priorización, bueno, aquí se ha señalado que hay temas que son permanentes y hay algunos que son específicos para cada cumbre. Mire, voy a decir algo que aventuro cosas. Yo diría que también me gustaría que fueran menos los temas en cada cumbre, que fueran mucho más precisos. Entonces, lo cual no significa que haya otros menos importantes, pero tal como tú decías, priorizar y partir con uno o dos, de manera tal que seamos capaces de poder hacer una buena agenda que nos permita poder seguir trabajando y evaluarla en la cumbre siguiente y ponernos otro desafío en adelante. Gracias. Gracias. Bueno, buenas preguntas y serían largas respuestas, pero como tengo que solamente hablar 5 minutos, voy a intentar hacer breve. Primero, fundación. Sí, efectivamente, la fundación puede ser, creo, una buena plataforma para toda la parte académica. Y de hecho, el Institut des Amériques en París ya está coordinando tantos institutos de todo tipo entre la Unión Europea y América Latina. Y estamos haciendo un tipo de mapeo, quiere decir un listón, quién está ya, y después estamos abiertos a trabajar con unos y otros. Y naturalmente la cuestión de educación, de formación y de investigación van a ser muy, muy importantes. Lo que sí nos falta todavía, puedo decir también, es gran financiación, porque son contribuciones voluntarias de los estados. Serían 60 estados, 33 de América Latina y el Caribe, justamente CELAC, y 27 en este momento de la Unión Europea. Les puedo decir que todavía tenemos muy poca financiación y es realmente un tema que a mí me entristece porque hay tanto que podríamos hacer, pero sin dinero tienes que ser muy, muy creativo para poder hacer algo. Entonces, eso ustedes también, que digan en sus países, por favor, contribuyan, porque yo creo que la sociedad civil puede añadir muchísimo a lo que está allá. Eso es un tema. Después, ¿por qué la Unión Europea no va allí con países como Suiza, Noruega, etcétera, con los que tiene una asociación aparte? Miren, yo creo que la Unión Europea es un club bastante cerrado, claro, donde se puede entrar, pero para entrar hay que tener ciertas condiciones claras. Y estos países de momento no quieren entrar. Y entonces, ¿por qué tendrían que estar ahí? Yo creo que somos ya muchísimos, 60 países. ¿Por qué tiene tanto interés en que esté también Suiza o Noruega? Yo no lo entiendo. Pero la idea es esta. Nosotros somos un club, claro, ¿no? Y dentro del club tenemos nuestras reglas. Y a veces, aunque no te guste, por ejemplo, Pablo ha hablado de la posición común sobre Cuba. Nunca me ha gustado. De hecho, siempre he apoyado yo a Moratinos, mi amigo, y a ellos. ¿Por qué? Porque me pareció correcto, me pareció mucho más flexible. Pero no hemos podido hacerlo porque había algunos países que absolutamente insistían y como tenemos la regla de unanimidad, al final nos quedamos todos en la posición común. Pero los otros no. Suiza y Noruega pueden estar fuera. Bueno, segundo tema. Tercer tema, priorización. Sí, es verdad que a veces tendríamos que priorizar todavía más, pero me parece que ya en Chile lo están haciendo con un tema bastante claro, pero un poquitín más amplio para que todo el mundo también se encuentre ahí. Es el desarrollo sustentable, especialmente inversiones de calidad social y medioambiental. Eso es el gran tema. Y después hay naturalmente la seguridad, porque la seguridad jurídica, la seguridad civil, etcétera, eso entra. Y el cambio climático, porque son temas que ya seguimos tratando desde hace tiempo y ahora con Río Plus 20 es muy, muy importante. Y finalmente quisiera solo decir una cosa más sobre el Caribe. Es verdad que el Caribe es un mundo aparte. Y quiero terminar con una pequeña anécdota, lo que me ocurrió en el primer consejo de nuestra fundación en Bruselas.
tengo que hablar, entonces hago un gran discurso político y yo realmente quería decir, ahora estamos por primera vez en una situación más simétrica. Antes hemos sido siempre en una situación asimétrica. Entonces, he hecho flores a América Latina, pero de forma convencida. Bueno, después del discurso, levanta la mano la señora embajadora de St. Kitts and Nevis y dice, señora, no estoy nada de acuerdo con usted. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros no somos a su altura. Nosotros somos pobres. Nosotros necesitamos tal y cual. Entonces, es verdad, me di cuenta que sí, hubiera tenido que decir hacia América Latina y, naturalmente, hacia Caribe, 1, 2, 3. Es verdad que son países frágiles, pequeños, small island states development. Es una de las cosas de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Entonces, pueden imaginarse, y solamente con este ejemplo, la heterogeneidad de América Latina que antes se ha dicho. Pero me parece fantástico que un continente así busque por lo menos integrarse algo. No va a ser fácil. Nuestra integración no es fácil. Ya ven que tenemos muchos problemas en este momento y son también problemas de la integración, de la no hecha integración monetaria en este momento. Entonces, ven, yo creo que es bueno que poco a poco cada continente gets the act together. Gracias. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría decir una palabra sobre los parlamentos. Se mencionaron a los parlamentos, ¿Sí? al Parlamento de UNASUR. Es verdad, como decía Juan Pablo, que en este mundo multilateral cada uno se junta con quien quiere. Y una cosa es juntarse con quien quiere o con quien se quiera, y otra muy distinta, abusar del juntismo, del amiguismo, en una especie de huida hacia adelante, porque cada vez que hay un problema en un proceso de integración en América Latina se inventa un parlamento regional. Hoy tenemos el Parlatino, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur y el Parlamento de UNASUR, al menos, que yo sepa, por ahí hay alguno más que me olvide. ¿Para qué sirven? Para nada, salvo para que los diputados cobren jugosos salarios y los asesores cobren jugosos salarios. Nada más. Están incluidas las dietas. Pero nada más que para eso. Entonces, ¿cuál es la validez? Y esto tiene que ver con una idea que muchas veces la vemos en los procesos de integración regional y es querer construir la casa por el tejado. Mientras se piense que solo con la capacidad genial de los presidentes y su iluminada sabiduría se va a resolver el problema de la integración regional, estamos francamente aviados. Mañana a las 10 continúa el curso con un programa más interesante que en el día de hoy todavía, lo cual es bastante difícil. Y nada más que cerrar aquí y buenas tardes.